¿Para qué valores de n cuando n es mayor o igual a 3? La gráfica completa K sub n contiene una trayectoria de Hamilton. ¿Qué pasa con un circuito de Hamilton? Recuerde que un Hamilton Pass es un paseo que visita cada vértice de la gráfica exactamente una vez, y un circuito Hamilton es una caminata que visita cada vértice de la gráfica exactamente una vez, excepto el vértice inicial y comienza y termina en el mismo vértice. Arriba tenemos los gráficos de K sub 3 a K sub 6 aviso para K sub 3. Si empezamos en cualquier vértice hay una caminata que visita cada vértice exactamente una vez, aquí hay una posible caminata. Si nos detenemos aquí, este es un paseo que visita cada vértice exactamente una vez, este es un ejemplo de un camino de Hamilton. Sin embargo, si continuamos notamos cómo puede volver al vértice inicial. Sin visitar ningún vértice más de una vez, excepto el vértice inicial, este es ahora un ejemplo de un circuito de Hamilton. Para K sub 4 otra vez podemos empezar en cualquier vértice. Para trabajar nuestro camino alrededor del exterior, podemos formar un camino de Hamilton, así como un circuito de Hamilton. Por ejemplo, aquí hay un paseo que es un camino de Hamilton. Así que de nuevo parando aquí, este paseo visita cada vértice exactamente una vez, este es un camino de Hamilton. Si continuamos y regresamos al vértice inicial que ahora tenemos un circuito Hamilton, podemos tomar el mismo enfoque para K sub 5 y K sub 6. Comenzando en cualquier vértice en K sub 5. Podemos trabajar nuestro camino por el exterior. Parando aquí tenemos un camino Hamilton, continuando ahora tenemos un circuito Hamilton. Del mismo modo, para K sub 6 podemos empezar en cualquier parte y caminar por fuera. Si nos detenemos aquí tenemos un camino Hamilton y continuamos tenemos un circuito Hamilton. Ahora mirando los circuitos de Hamilton, debemos ser capaces de reconocer que cada una de las gráficas tiene un ciclo en n vértices como un subgráfico, lo que significa que C sub n es un subgráfico de cada K sub n donde n es mayor o igual a 3 y, por supuesto, cada ciclo en n vértices tendrá un camino Hamilton, así como un circuito Hamilton. Así que para n mayor o igual a 3 hay un camino Hamilton, y un circuito Hamilton. Cada gráfico contiene C sub n como subgráfico. Cada gráfico C sub n tiene un camino Hamilton y el circuito de Hamilton para n mayor o igual a 3. Espero que te haya resultado útil.